Ahora sí, vamos a hablar un poco del barroco y qué es el barroco. Bueno, el barroco es un periodo que comprende todo el siglo XVII, parte del siglo XVIII. Coincide en muchos aspectos con el Renacimiento, pero también exagera otros aspectos. El barroco es una época de contrastes políticos, sociales y de florecimiento artístico. Como ya decíamos anteriormente, se sitúa en el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Dentro de los temas que destacan en la literatura están que se critica y se satiriza sobre la ambición, el poder, el dinero y la muerte. En cuanto al movimiento del barroco, este surge en medio de guerras entre católicos y protestantes que provocan una convulsión social. También que frente al antropocentrismo del Renacimiento, el barroco se va a caracterizar por una visión más pesimista y escéptica, es decir, concibe la vida como un engaño, como una apariencia truncada y que, y que por la ineludible intervención de la muerte y el mundo como un lugar caótico, la hipocresía y la corrupción. De acá vamos a rescatar dos conceptos, dos tendencias literarias. Ojo, no hay que confundirlo con el movimiento literario que estamos estudiando. Estamos estudiando el Renacimiento y el Barroco como movimientos literarios. Vamos a estudiar el conceptismo y el culteranismo como tendencias, es decir, una forma de escribir, una forma como de caracterizar la literatura barroca. Ahora bien, vamos a ver con el culteranismo y el conceptismo. En cuanto al culteranismo, si nos vamos a la página 79 de nuestro libro de texto, ahí vamos a ver que el culteranismo busca la belleza formal mediante el uso de cultismo, es decir, palabras de origen grecolatino usadas en lengua intelectual, literaria o científica, es decir, ser un poco más culto en la forma de expresarse. Entre sus características está que el poeta quiere demostrar su erudición, es decir, todos sus conocimientos los quiere poner a la orden de la literatura. Le da una gran importancia a la forma y aquí podemos aludir a la métrica. Utiliza un lenguaje más rebuscado, es decir, conceptos un poquito más cultos. Hace el uso de figuras retóricas relacionadas con la forma, entre ellas la anáfora, el uso de cultismo, o sea, palabras cultas, referencias mitológicas y su máximo representante es Góngora. En cuanto al conceptismo, podemos ver que se basa en el ingenio. Aquí se usa la ironía, la paradoja, la caricatura, el doble sentido, el ritmo rápido, la abundancia de antítesis y contrastes para poder representar juegos de conceptos y juegos de palabras. En cuanto a sus características, podemos ver que el poeta quiere demostrar su ingenio, o sea, toda su creatividad. Le da más importancia al contenido que a la forma. Hace el uso de figuras literarias relacionadas con el significado, así como las metáforas, las símiles, las antítesis y los contrastes. Usa neologismos, es decir, palabras un poco menos rebuscadas, y está representado por Quevedo. La poesía, esto va a resumir toda la poesía barroca. Eh, Se conservan los géneros y la métrica que veíamos anteriormente con la poesía mística, pero también cobran otras formas de la poesía tradicional, como el verso octosílabo, los romances y las letrillas. En cuanto a los temas, reflejan las inquietudes de la época, la fugacidad de la vida, el desengaño, y el estilo se va a acomodar, bueno, dependiendo del culturalismo y del conceptismo. Aquí hay otra pequeña línea de tiempo para resumir un poco los acontecimientos más importantes, tanto socialmente como literariamente. Dentro del barroco no solamente se cultivó la poesía barroca, sino que también se cultivó la narrativa. Si nos vamos a la página 81 de nuestro libro de texto, vamos a ver un poco sobre la narrativa.
En cuanto a la prosa, favoreció los ideales del humanismo. Uno de los géneros más cultivados es el ensayo, y de los cuales destaca Baltasar Gracián en la prosa didáctica y filosófica, sus obras El Discreto, El Criticón y Agudeza y Arte de Ingenio. La crónica también es otro género que se va a dar mucho durante la narrativa barroca. ¿Y qué es la crónica? Bueno, con esto del descubrimiento, entre comillas, de América, surgieron bastantes cronistas que ellos relataban todas sus experiencias, todas las experiencias que vivían durante la conquista desde un punto de vista personal. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, como el Manco de Lepanto, conocido también como el Manco de Lepanto, da un poco de muestras sobre esto con su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esa va a ser considerada como la primera novela moderna. También se cultivó el teatro. En cuanto al teatro, las estructuras del teatro van a ser más rudimentarias, las escenas no tienen cohesión y al final muchas veces es precipitado. Entonces, como que no hubo mucha producción, sin embargo, sí hubo, de las que hubo fueron muy importantes. Más que todo surgió la comedia. Si nos vamos a la página 82, ahí vamos a ver algunas de las características de la comedia en cuanto al teatro barroco. En cuanto a esta línea de tiempo, sí me gustaría que viéramos algunas cosas. Como ya decía, se termina de publicar El Quijote. Aquí está Góngora, Quevedo con sus respectivas publicaciones. Y esta que me interesa bastante, que es Calderón, que estrena La vida es sueño, que es un escrito bastante corto, pero que refleja muy bien la narrativa barroca. Bueno, al final les explico un poco de las actividades que tiene mucho que ver con esta obra. Ahora vamos a diferenciar de mejor forma las características del Renacimiento y el Barroco. Como ya decía al principio, hasta ahorita habíamos estudiado dos movimientos literarios, el clasicismo griego y la literatura medieval. Los siguientes dos movimientos van a ser el Renacimiento y el Barroco, pero ¿cómo los vamos a caracterizar? En primer lugar, van a tener muy presente el concepto de equilibrio, de la armonía y la belleza. Estos son características que los retoma del clasicismo griego, es decir, trae de regreso todo lo que se veía del clasicismo griego y lo pone en práctica. También el respeto a los cánones de belleza que se habían establecido en el clasicismo griego, hace una imitación de la naturaleza y de los clásicos. Utiliza la sencillez de las formas, tiene respeto por las reglas y las medidas, que ya lo vimos con los sonetos, las letrías, los romances y las otras formas de poesía. Y una de las cosas más importantes es el concepto de humanismo, es decir, el ser humano como centro de todo. Y en cuanto a las características del barroco, podemos ver que destaca el concepto de contraste, se persigue el asombro y la sorpresa en cuanto a la literatura, las artes, la arquitectura, la pintura. Tiene un estilo más personal y tiene una alteración de las reglas, es decir, que, como decía anteriormente, importa un poco más el contenido tanto que la forma. A diferencia del Renacimiento, que simplemente retoma todo lo aprendido del clasicismo griego, el barroco hace una reinterpretación de todo lo clásico. Es más dinámico y tiene abundancia de adornos, es decir, aquí nos podemos dar gusto con las figuras literarias en cuanto a la literatura. Nos podemos dar gusto en cuanto a adornos y formas en la arquitectura y en la pintura. Con eso terminamos la parte literaria y nos vamos un poco a la parte de las figuras. La metonimia y la sinécdoque son dos figuras literarias que tienden mucho a confundirse. Pero vamos a poner una palabra clave. La metonimia se trata de una sustitución de un término por otro. Se va a sustituir. Dice que consiste en designar la
parte por otra parte, es decir, una sustitución de un término por otro término, que va a representar el primero con cierta relación, ya sea de contigüidad, de espacial, temporal o causal. Existen varios tipos de metonimia. El primero que vamos a ver es el efecto por la causa. ¿Y cómo así? O sea, es decir, todo tiene un efecto. Y todos los efectos pues causan algo. Entonces, en vez de describir la causa, vamos a escribir el efecto. Y aquí tenemos el ejemplo. Carece de pan para decir que carece de trabajo. Otro ejemplo que podemos poner es, él vive de su trabajo. Por no decir él vive de lo que produce de su trabajo. El trabajo podemos decir que es la causa, pero nosotros escribimos el efecto. O también podemos dar el caso contrario, que podemos escribir la causa dejando de lado el efecto. Por ejemplo, el invierno destruyó las cosechas. El invierno es la causa de la lluvia. No sé si me comprenden. Y de ahí tenemos el instrumento por el agente. Por ejemplo, tiene pluma fácil para decir que escribe con soltura o que no le cuesta hacer las cosas. También tenemos el autor por la obra, que podemos decir leo todas las noches a García Márquez, para no decir yo leo todas las noches una obra de García Márquez o yo leo todas las noches 100 años de soledad, por decir así. Y por último vamos a tener la sustitución del nombre del objeto por otro que sea relacionado a él. Por ejemplo, el cuello de la camisa. Eso en cuanto a la metonimia. Y recordemos, la palabra clave aquí es sustituir un término por otro término, dependiendo de su tipo. En cuanto a la sinécdoque, aquí no es tanto una sustitución, sino que una relación, establece una relación de inclusión o de dependencia, ya que acá consiste en designar un todo entero por una de las partes, o viceversa, pero tomando en cuenta que ambos elementos se tienen que relacionar por inclusión. Y los tipos pueden ser la parte por el todo. Vendiste 20 cabezas de ganado. No es que literalmente se hayan vendido solamente las cabezas, sino que se ha hecho esa relación de las cabezas, o sea, quiere decir que todos los animales, o sea, todo el animal completo, se han vendido 20 animales. O podemos hacerlo también de la relación del todo por la parte. El mar venía hacia mí, por decir que las olas venían hacia mí. El contenido por el continente. El ejemplo, Irma se comió un plato de carne. No es que el plato esté hecho de carne, sino que se ha hecho esa relación de lo que contenía el plato, es decir, un plato lleno de comida. La materia por el instrumento maneja diestramente el hierro, no que solo utiliza hierro, sino que lo podemos relacionar con una espada. El hierro es la espada. Es quizás casi similar o se puede confundir hasta con las metáforas. Lo abstracto por lo concreto. Si recordamos el concepto de abstracto, es algo que no se puede tocar, algo que no se puede sentir, ver ni oler, por algo que es concreto. Es decir, en el ejemplo, la ignorancia es atrevida, por no decir los ignorantes. Lo abstracto sería la ignorancia, porque es algo que usted no puede materializar. Pero lo que sí es concreto son los ignorantes, o sea, una persona ignorante. El singular por el plural. El esquimal soporta el frío. Aquí se ha hecho la relación del esquimal no como persona, no como individuo, sino que como un colectivo. O como cuando dice el salvadoreño es trabajador. O sea, no quiere decir que de los 7 millones que somos salvadoreños, solo uno sea trabajador, sino que hace referencia a todos los salvadoreños. Se está haciendo estableciendo una relación de inclusión, pero utilizando solamente una parte de un todo. Ahora bien, hasta aquí terminamos con los temas. Si hay alguna duda, pregunta, me la pueden escribir a través de WhatsApp, a través de Classroom, de Santillana, de mi correo. Bueno, tenemos muchas opciones para
para comunicarnos. Ahora bien, vamos a hacer una actividad. La actividad va a constar de 2 ítems y de un crédito extra. El primer ítem de esta actividad es que van a realizar 2 mapas conceptuales del tema visto. Va a ser un mapa conceptual del Renacimiento y un mapa conceptual del Barroco. Se van a apoyar en esta presentación, pero también de la página 75 a la 82 de su libro de texto. Ahí se pueden apoyar, que van a buscar diferentes conceptos, que es Renacimiento, las características o cualquier otro concepto que ustedes se encuentren ahí. Se pueden apoyar de esta presentación también. Ese es el primer ítem de nuestra actividad. Es una sola actividad que consta de 2 ítems y de un crédito extra. ¿Cuál es la segunda parte? Van a resolver los siguientes ejercicios. Se pueden apoyar en la página 83 de su libro de texto. Los ejercicios lo van a realizar en el cuaderno. Si usted tiene la posibilidad de imprimir, pues lo puede hacer, pero me gustaría mucho que lo copiaran en su cuaderno. Eso sería lo ideal, que lo copiaran en el cuaderno y que resolvieran los ejercicios. ¿Y qué van a hacer acá? En el primer literal van a identificar qué tipo de sinécdoque de todas las que hemos visto se están utilizando en los siguientes ejemplos. En el literal B va a ser lo mismo, solo que con la metonimia. ¿Qué tipo de metonimia se están utilizando en los diferentes ejemplos? Y lo van a escribir allí en la línea. Eso sería en cuanto a este ítem. También he puesto un pequeño crédito extra que pues si alguna circunstancia, razón, a usted le falta un poquitito ahí para completar alguna nota, pues esto le va a servir mucho. El crédito extra consiste en completar las actividades del libro de texto de las páginas 73, la página 83, 84 y 85. Ese es el crédito extra, van a completar esas páginas. ¿Cómo me van a enviar el trabajo? Me van a enviar fotografías de las actividades a través de una de las plataformas disponibles, ya sea WhatsApp o Santillana o mi correo electrónico. Tienen desde este momento para realizar las actividades, pero yo voy a empezar a recibirlas a partir del 20 de abril y van a tener hasta el 25 de abril para que me las puedan hacer llegar. Es decir, que, bueno, si hoy es 14 de abril y tienen hasta el 25, tienen poco más de 10 días para hacerme llegar la actividad. Bueno, creo que esto sería todo. Hasta acá este video. Voy a mandar otros videos de ejemplos de literatura y también de los demás contenidos y vamos a seguir. Les pido por favor que sigan trabajando el libro de texto. No lo dejen de lado y también el libro de Lectópolis tampoco lo dejen de lado. Sigamos trabajando todo eso. Y bueno, eso sería todo. Esa sería la actividad entonces. Parte 1, los 2 mapas conceptuales. Parte 2, los ejercicios. Son 10 pequeños ejercicios. Y este crédito extra de completar las páginas que allí indico. Entonces, un gusto saludarlos y bueno, adiós chicos y chicas.